Santo, santo, bendito el Rey que viene por un pueblo, hermano, por un pueblo. Gloria a Cristo. Viene por su iglesia, viene por su novia, viene por su novia, hermano. Cristo viene pronto, cada día se acerca más su venida, cada día se acerca más la venida de nuestro Señor Jesucristo. Oh, tenemos que estar preparados, hermanos, preparados, no preparándose, sino preparados. Hay que estar preparados ya para cuando Cristo venga, para que podamos irnos con Él en las nubes, ir hasta allá, hasta el tercer cielo, a las bodas del Cordero. Y allá se nos darán vestiduras blancas para ir a esas bodas, hermanos. Grande y poderoso es nuestro Dios. Nuestro Padre Jehová los bendiga. Que nuestro Padre Dios los bendiga. Que nuestro Señor Jesucristo igualmente les bendiga. Que nuestro Espíritu Santo igualmente nos bendiga. Que nos cuide y nos ayude a seguir buscando, seguir preparándonos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Damos gracias al Padre porque estamos aquí una vez más en su casa, que es donde nos conviene estar, en la casa de nuestro Dios, alabar y glorificar su nombre. Aquí, hermano, aquí es que tenemos que estar. Aquí es que tenemos que estar, porque aquí es que se nos da el pan de vida. Aquí es que se nos da el pan de vida. El agua que purifica, el agua que santifica, que es la palabra de Dios. Santo eres, hermano, santo eres, Señor. Hermano que me escucha, me pueda estar viendo también. Cristo viene. Te adoramos, Señor. Cristo viene. Amén, amén. El Señor mandará, nuestro Padre mandará a su Hijo a buscar su iglesia, a los hijos, a sus hijos. Los mandará a buscar. Gracias, pronto, Señor. los mandará a buscar, hermano. Gracias, Alabe y glorifique Padre. a Dios porque se encuentra en este lugar. Gloria a Dios. Sabrá Dios en otros tiempos en qué lugar usted estaba, Gloria a Cristo. en qué lugar usted se encontraba en este momento, pero hoy, a Dios le plació que usted estuviera en su casa para escuchar su santa palabra, para alabarle y glorificar su santo nombre. Santo eres. Hermano, y este tema, esta palabra que Dios me dio, me la dio en dos ocasiones. Me la dio el 19 de mayo a las 2:25 de la madrugada. Y me la dio el 28 de mayo a las 4:30 de la madrugada. Gracias, Jesús. Como confirmando que estaba bien. Te adoramos, Jehová. Como confirmando que estaba bien que trayera esa palabra al pueblo. Gloria a Cristo. Te alabamos, Sí, porque Jehová. el pueblo tiene que saber la verdad, conocer la verdad para que la verdad lo haga libre. Amén. Y el pueblo de Dios conoce media verdad, no conoce la verdad Te completa. adoramos, Señor. Por eso muchos, como dijo Jesús, muchos me dirán, y no son de los de Jesús. Así que vaya conmigo, hermano, a Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3. Gloria a Cristo. Santo. Gloria a Dios. Te adoramos, Jehová. Primera de Juan capítulo 3, hermano. Búsquese su santa palabra y ubíquese ahí. Y ubíquese en ese título. Ubíquese en ese título, el cual me llama mucho la atención. El cual me llama mucho la atención ese título de ese capítulo. Hijos de Dios. Aleluya. Hijos de Dios. Hijos de Dios. Aleluya. Fíjense, hermano, vamos a leer esa palabra poderosa del 1 al 10 y diremos analizando cada uno de esos versículos para que ver si los podemos entender y comprender de una vez y para siempre, Amén. para dejar de estar llamándonos como nos llamamos. No, basta ya, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios y leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que mora en nuestro corazón. Recuerde eso. Yo me voy, pero enviaré un consolador que estará para con vosotros para siempre, no por un rato, ni por una semana, ni 2 meses, sino para siempre. Dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios,
Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció, Cristo apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, en Cristo, oiga hermano, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, hermano, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado, hermano, mire lo que dice del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, Cristo Jesús, para deshacer las obras del diablo que habían en nosotros. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, la cual es Cristo, simiente de Dios, la cual es Cristo, permanece en Él, o sea, en nosotros. Cristo permanece y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Puede sentarse, hermano. Y comenzamos diciendo que Cristo viene pronto. Amén. Que Cristo viene pronto. Amén. Y usted sabe que las señales se están cumpliendo, que cada día las señales están más claras de que Él viene. Amén. Pero Cristo viene. Sí, claro que viene. Viene por una iglesia. Fíjense, hermano, cuando el Señor me llamó a su camino, a su viña a trabajar, yo sentí que me llamó para preparar una iglesia. La iglesia que Él viene a buscar. Una iglesia santificada y purificada por el lavamiento del agua, por la palabra. Una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino una iglesia santa y sin mancha. Una iglesia sometida a la voluntad del Padre, para que el enemigo no se acerque, sino que huirá de nosotros. Una iglesia vestida de toda armadura de Dios, su palabra, para que pueda estar firme contra el ataque del enemigo. Una iglesia dispuesta a buscar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Una iglesia que no sea del mundo, como tampoco Jesús fue del mundo. Una iglesia santificada por la verdad. Dicho todo esto, hermano, vamos a ir a ver la palabra de Dios. Pero esa es la iglesia que Cristo viene a buscar. Una iglesia santa, pura y sin mancha. Una iglesia entregada al servicio de Dios. Una iglesia que viva en el Espíritu y no en la carne. Como dice en Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es, ahí nos hace una aclaración, para los que no viven conforme a la carne, sino los que viven conforme al Espíritu. Por eso se nos manda a ser espirituales y no carnales, hermano. Tenemos que luchar, tenemos que dar la buena batalla para poder alcanzar esa tierra prometida, esa vida eterna que nos tiene preparada para todo aquel que crea en Jesucristo. Muchos dirán, pero yo he creído en Jesucristo, yo me convertí a Jesucristo. Usted aceptó a Cristo, pero no se ha convertido si sigue en la carne todavía. Hay que estar en el Espíritu para andar como Cristo andó. Hay que estar en el Espíritu para hacer lo que Cristo hacía. Hay que estar en Cristo para hacer la voluntad del Padre. Hay que estar en el Espíritu, en la carne. La carne, acuérdese que la palabra dice que la carne ni quiere ni puede. Por eso aquí le decimos que tiene que obligarla, porque la carne ni quiere ni puede agradar a Dios.
Por eso es que tenemos que obligarla, Aleluya. porque ella no quiere. Y dice que el espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Por eso, pero si el espíritu es fuerte, pues el espíritu le puede a la carne. Por más. ¿Ah? Más que la carne quiera llevarnos al pecado, nuestro espíritu. Y ese Espíritu Santo que tenemos es precisamente para eso, para ayudarnos en las batallas. Cuando estamos débiles, Él está ahí presto para ayudarnos. Tenemos que escucharlo. Mire, ese verso primero, el verso 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mirar viene del verbo mirar, que significa fijar la vista en un objeto, aplicando juntamente la atención. Eso es mirar. El Señor nos está diciendo: fíjate en el amor que te he dado, para que seas llamado mi hijo. Ese amor que nos dio, ¿cuál fue? Fue la entrega de su Hijo Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Ese fue el amor de Dios que nos dio cuando aceptamos a Cristo. Dice en Juan 1:12 que a los que le recibieron se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que le recibieron, a los que creyeron en Él. Y aquí Juan nos dice: mire, mi amor nos ha dado Dios para que seamos llamados hijos de Dios. Ese amor nos lo mostró a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Sigue diciendo: por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. O sea, por eso el mundo no tiene relación con nosotros, porque tampoco tiene una relación con Él. O sea, el mundo no conoce a Cristo. Y si no conoce a Cristo, mucho menos nos va a conocer a nosotros. No nos va a entender a nosotros, porque ellos no conocen a Cristo. Hay veces que los mismos cristianos no nos entendemos los unos a los otros. Y uno anda por aquí, el otro anda por allá. Aleluya. Pues, y así el mundo, ¿verdad? No nos conoce, pues si no ha conocido a Cristo, ¿cómo nos va a conocer a nosotros? Nos rechaza, ¿verdad? Nos rechazan y nos pueden maldecir. Usted sabe lo que Cristo dijo, que todo lo que podía pasar. Así que mire, ese es el primer versículo ahí, importante. Somos llamados hijos de Dios por ese amor que Él nos dio. Cuando aceptamos a Cristo, pasamos a ser llamados hijos de Dios. Y se nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Pues vino lo repite. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Hermanos, ahora somos hijos de Dios, dice Juan. Como dije ahorita, en Juan 1:12, el Evangelio de San Juan 1:12, dice que a los que le recibieron, a los que creyeron en Él, se le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y sigue diciendo Juan ahí: y todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía, dice, o sea, todavía no se ha mostrado o se ha dejado ver lo que seremos. ¿Ven? Todavía no se ha dejado ver, manifestarse, dejarse ver, mostrar. Él todavía no se ha dejado ver, no nos ha dejado ver lo que somos o lo que seremos. Pero cuando Él se manifieste, cuando Cristo se manifieste, se deje ver. ¿Ven? Cuando Él venga, ¿qué va a pasar? Cuando Él venga a nosotros, a nuestras vidas, ¿qué va a pasar? Se va a manifestar en mí. Yo actuaré como Él. Seré como Él. Seré semejante a Él. Y le veremos tal y como Él es. Qué maravilloso, ¿eh? Qué maravilloso poder ver a Cristo tal y como Él es. ¿Ah? ¿Cuántos tienen esa esperanza? Amén. ¿Cuántos
tenemos esa esperanza Amén. de ver a Cristo tal y como Él es. Yo tengo esa esperanza, Gloria a Dios. pero hay que luchar. Hay que luchar, hay que mantenerse firme para poderlo ver tal y como Él es. Porque de lo contrario, hermano, usted sabe lo que va a suceder. Por lo menos esta iglesia sabe lo que va a suceder. Sabemos lo que viene para todo aquel que está en desobediencia, para los hijos de desobediencia. Hay que estar en obediencia para poderlo ver tal y como Él es. El versículo 3, mire, nos dice, y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿qué hace? Esta esperanza en Él, ¿en quién? En Cristo. Se purifica a sí mismo, como Cristo es puro. ¿Cuántos no se niegan a buscar esa santidad? Fíjense, las cositas se van poniendo un poquito interesantes. Y todo aquel que tiene esta esperanza, o sea, que espera, que desea verlo tal y como Él es, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Se limpia, se hace puro, como Él es puro. Deja toda inmundicia. Deja todo lo que a Dios no le agrada. Pone a Dios por encima de todo, hasta de su propia vida. ¿Por qué? Porque tiene esa esperanza de verlo tal y como Él es. Pero si yo no tengo esa fe, esa esperanza, me da lo mismo. En mí tiene que haber un anhelo, un deseo de ver a Cristo tal y como Él es. No como lo pintan en los cuadros. No tal y como Él es. Aleluya. Es que yo lo quiero ver. Estoy seguro que toda esta iglesia desea lo mismo. Amén. Gloria Pero a hay que Dios. hacer algo. Hay que sacrificarse. Sacrificar la carne con sus pasiones y deseos, como dice la palabra. Para yo poderlo ver tal y como Él es. Tenemos que quitar de nosotros la lista que hay en Gálatas, donde dice que vivamos en el Espíritu y no en la carne. Es necesario eso, purificarnos, santificarnos, limpiarnos. El versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Pues porque donde no hay ley, hermano, no hay pecado. Si la ley no dijera stop, pues yo no paraba, yo seguía por ahí. Si la ley no dijera, ¿verdad? Está hablando de la ley humana, pero la ley de Dios es igual. Si la ley de Dios no dijera no matara, pues yo quizás fuera un matón. Y no infringía ninguna ley porque no había ley que no lo dijera. Por eso la palabra dice que si no hay, que todo aquel que comete pecado viola la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. O sea, si no hubiese ley, no hubiese pecado. Si la ley no dijera, o sea, si la ley de Dios no dijera no peque, pues no había problema porque no hay ninguna ley que lo prohíba pecar. Gloria a ¿Ves? Dios. O sea, cada vez que cometemos un pecado, ofendemos a Dios y estamos que violando qué? Infringiendo la ley, violando la ley de Dios. Tan sencillo como eso. Cada vez que desobedecemos los mandamientos de Dios, estamos violando la ley de Dios. ¿Ves? Si Dios no hubiese dejado mandamientos, pues sus hijos podían vivir como vivían los del mundo. Pero los del mundo tienen su ley, es la ley del mundo, y viven conforme a la ley del mundo. Nosotros tenemos la ley del mundo y la ley de Dios, las dos cosas. Y las dos leyes hay que obedecerlas, pero sobre todo la de Dios. Primero la de Dios. Si la ley del mundo me prohíbe alabar a Dios, yo tengo que violar la ley del mundo. Si la ley del mundo me prohíbe glorificar a Dios, yo tengo que violar la ley del mundo. Porque necesitamos que agradar primero a Dios que a los hombres, dice la palabra. O sea, que no todas las leyes que ponga el mundo las vamos a obedecer. Porque si van en contra de la palabra de Dios, no las podemos obedecer. Pase lo que pase, cueste lo que cueste. Usted sabe todas las que pasó Pablo, y Pedro también, y los apóstoles que llevaron el Evangelio. Porque se negaron a callar.
Y los religiosos de aquellos tiempos le querían prohibir que hablaran de Cristo. Y ellos dijeron, no, papá, aquí no. Aquí es preciso obedecer primero a Dios que a los hombres. Y Él nos mandó a llevar el Evangelio a toda criatura y a toda nación. No importa. ¿Qué hicieron rápidamente? Encarcelaron a Pedro y a Juan. Pablo, la misma situación. Los judíos. El pueblo de Dios. Mire, el pueblo de Dios. Porque no eran los gentiles. Los gentiles lo escuchaban con gusto, dice la palabra. Se gozaban oír la palabra. Entonces los judíos que decían ellos que tenían a Jehová su Dios, era lo contrario. Era lo que le hacían daño a los que traían la palabra de Dios. Aleluya. Así que nosotros, ¿verdad? Cumplimos la ley del mundo entre tanto y cuanto no viole la ley de Dios. Porque a mí la ley que me va a llevar al mundo, a los reinos de los cielos es la ley de Dios. Y tengo que cumplir esa primero que la ley del mundo. Ahora, si la ley del mundo no viola la ley de la palabra de Dios, no me hace violar la palabra de Dios, no hay tengo problema con obedecer las autoridades del mundo, porque me lo manda la palabra, me lo manda Dios. Pero la ley de Dios va por encima de cualquier ley, por lo menos para nosotros los cristianos. El mundo, pues naturalmente, se va a ir por en el mundo hay muchos que dicen que aman a Dios, que le sirven a Dios. Pero cuando le aprieten el zapato, ¿qué van a hacer? Si no están verdaderamente en Cristo, se van a doblegar a la ley del mundo. Miren, muchas iglesias ya se doblegaron a la ley del mundo. Muchas congregaciones, muchos concilios, aceptando el matrimonio homosexual. Porque el mundo dice que ellos tienen derecho y violan la ley del Padre, aceptando esa ley, que tienen que casarlos porque ellos tienen derecho. Y así por el estilo, otras muchas cosas han aceptado ya en muchos concilios, muchas congregaciones. No, la palabra es clara. Matrimonio entre hombre y mujer. El pastor que case a dos homosexuales violó la ley de Dios. Está violando la ley de Dios y prefirió la ley del mundo a la ley de Dios. Y dará cuenta, ¿verdad? Cada cual vamos a dar cuenta. Dice que por cada palabra que salga por mi boca me van a juzgar. Por eso, cuando yo digo algo, lo digo y estoy dispuesto a recibir lo que me toca por lo que digo. Pero cuando estás hablando por la palabra y estás hablando la verdad, no tienes que temer. Ahora sí, lo que sale por tu boca es blasfemia y cosas, mentiras y falsedades, pues ya entonces la cosa es triste. El versículo 5, este sí está interesante, hermano. Mire qué clarito está ahí. Dice, y sabéis que Él, ese Él es Cristo, apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. O sea, Él apareció, Él vino a nuestra vida, ¿para qué? Para que siguiéramos como estábamos antes. Para que siguiéramos pecando. Para que siguiéramos obedeciendo al Padre que teníamos antes. No, Él vino para deshacer las obras del diablo, o sea, los pecados que ven en nosotros los deshizo, los quitó, los perdonó. Porque Él tampoco hizo pecado. No había pecado en Él, no hubo pecado en Él. Mire, y Él no era Dios cuando estaba en la tierra. Vamos a quitarnos esa mentalidad católica. Lo digo así, claro, porque yo fui católico. No, pero Jesús era Dios. Por eso convirtió el agua en vino, porque era Dios. No, Jesús era de carne y hueso como yo. Lo dice claro la Biblia. Se hizo semejante a los hombres.
y vino en carne y en sangre. Se despojó de todito, dice Efesios. Digo, Filipenses, perdón. Dejó de ser Dios y se humilló a lo suyo, haciéndose hombre. ¿Para qué? Para demostrarnos a nosotros que se puede. Estando en este cuerpo mortal, en esta carne, lo voy a decir así, hermano, maldita, que quiere llevarnos siempre para el pecado, empujándonos siempre para el pecado, como la primera generación. Sus pensamientos siempre para dónde, al mal. ¿Es o no es? No, Jesús vino así, en esa carne, se filtró en María la Virgen. La Virgen en ese momento era virgen. Estamos claros. Se alimentó en el vientre de María. Librado por el Espíritu Santo, pero en el vientre de María, carne y hueso, de sangre y carne, semejante a los hombres, y no hubo pecado en él. ¿Por qué no hubo pecado en él? Porque él fue ungido con el Espíritu Santo de Dios y todo el tiempo estaba obedeciendo a Dios, haciendo la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Porque el que estaba con él, ¿quién era? Dios, a través de su Espíritu Santo. Y en nosotros, ¿quién está? ¿Quién se supone que está en nosotros, hermanos? Para que seamos como Cristo. El Espíritu Santo de Dios, el cual nos fue dado. Pero si yo, ese Espíritu Santo, cada vez que me llegue el mal pensamiento, me voy por el Espíritu, me redarguye y me dice: hey, hello, despierta. Por ahí no, ese no es el camino. Y yo no le hago caso, pues naturalmente caí al pecado. Entonces vengo donde Dios: ay, Señor, perdóname que pequé. No. Te dije, yo mismo te dije a través de mi Espíritu, porque tenemos que entender que el Espíritu Santo es la tercera persona de Dios y que mora en nuestro corazón, mora en nosotros, y que nos corrige día tras día cuando el diablo nos ataca, no es otro que Dios mismo. Gloria a Cristo. Pero hasta que no entendamos eso, que parece que la iglesia no lo entiende, que el que está dentro de nosotros es Dios, y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Santo es Dios. Pero hay que estar convencido de que ese Espíritu Santo mora en mí. Que ese Espíritu Santo me lo dieron, ¿para qué? Para evitar de que yo caiga. No para evitar la tentación que me tiente el diablo. Siempre vamos a ser tentados. Pero hay una diferencia entre ser tentado y caer en la tentación. Aleluya. Cristo fue tentado y muchas veces el diablo lo tentó 3, pero luego usaba sus asecuaces, los escribas, los fariseos. ¿Para qué? Para tentarlo. Él lo dejó quieto por un tiempito. Y la última tentación, lo digo una vez, lo voy a repetir, fue en el huerto de Getsemaní. Cuando la carnita le dijo a Jesús: ay, pídele al Padre que pase de ti esta copa. La carne. Eso no fue el Espíritu. Pero inmediatamente, ¿qué pasó? El Espíritu: no, Padre, no. Que se haga tu voluntad, no la mía. Eso tenemos que hacer nosotros. O actuar así como actuó Cristo. Eso dice que andar como anduvo él. Aleluya. Porque si él vino para desaparecer el pecado que había en nosotros. Entonces, ¿qué diremos entonces? Mire, versículo 6. Sigue poniéndose la cosa buena. Sí, porque es que nos seguimos llamando, seguimos con el apodo. Todo aquel que permanece en Él, en Cristo. Si aquel que está en Cristo, si permanecéis en mí, hello.
Seré verdaderamente mi discípulo. Te adoramos, Jehová. Si mi palabra permanece en ustedes, seré verdaderamente mis discípulos. Si permanecéis en mí. Porque alejados de mí, naturalmente, alejados de Cristo, vamos a caer todos los días. Porque estamos más lejos que lo que estábamos antes. Todo aquel que permanece en Él, ¿qué hace? Ahí dice, todo el que permanece en Él, peca. Eso es lo que dice ahí. Parece que eso es lo que dice ahí, para muchos. No dice ahí bien claro, el que permanece en Él, en Cristo. O sea, el que está en Cristo, el que tiene a Cristo, el que cree en Cristo, el que anda como Cristo anduvo, el que se deja guiar por el Espíritu Santo que tenía a Cristo, no peca. Gloria a Dios. No peca. Alabanza. Porque todo aquel que peca, no le ha visto ni le ha conocido. El cristiano que dice que conoce a Cristo y sigue pecando es un mentiroso. Capítulo 2 de Juan. Gloria a Dios. Y muchos estarán, quizás me puedan ver y dirán, pero entonces este se cree, él es un santo. Pero Dios sabe lo que hay en este hombre. Dios sabe dónde yo voy caminando, hacia dónde. Yo quiero ser hecho hijo de Dios. Como todos tenemos que pretender eso, ser hechos hijos de Dios. Pero para ser hijo de Dios, tengo que ser como Cristo. Para entonces ser hermano de Cristo. Aleluya. Como dice la palabra. Semejante a Cristo para que Cristo sea mi hermano mayor. Romanos 8:28 en adelante. ¿Ve? Pero si yo sigo, no, porque ya usted sabe, las mentiritas del diablo. No, que todos somos humanos. No, que nadie puede ser santo. No, que chija. Lo menos que podemos hacer es buscar ser santo. Porque eres santo. Pero si yo me niego a que nadie puede ser santo, a que nadie puede ser perfecto, porque eso es lo que me enseñaron toda mi vida. Yo a los 55 años llegué yo a Cristo. Imagínese usted, por lo menos cuando cogí catecismo, primera comunión y todas esas cosas que hacen los católicos, me enseñaban todo eso. No, pero santo no puede ser nadie, solo Dios. Hello. Cuando yo leí que me pide que sea santo, ¿cómo yo no puedo ser santo si me lo pide Dios? Y me da. El que me va a ayudar, o sea, Él mismo me va a ayudar a ser santo a través de su Espíritu Santo, que mora en mí. O sea, cuando yo leí eso, dije, ay, a 2000 grados de calor, y yo no me daba cuenta. No, comenzamos el camino, y ya no seré santo todavía, porque para lo mismo Dios, yo no seré perfecto, pero una cosa hago, olvido lo que quedó atrás y voy hacia el frente. Pues así debe ser todo cristiano, olvidar lo que quedó atrás y seguir hacia el frente, limpiándose, lavándose, para cuando Cristo venga, termine la obra. Ah, pero como me dicen que no puedo ser santo, y eso es el diablo que se lo dice, a través de otros. Como usaba el diablo a los fariseos y a los escribas para tentar a Jesús y hacerlo caer, así mismo hace el diablo en la iglesia cristiana. Hermanito, porque es la realidad, hermano, pero no, el único santo es Jesús. Hello. Gloria a Cristo. Hello. Hay que quitarse eso de aquí. Diablo, te reprendo en el nombre del Señor. Yo voy buscando la santidad sin la cual nadie verá al Señor y tú no me la vas a quitar. Amén. Recuérdese, como dice mucho la pastora, el diablo sabe lo que nos espera a todos los fieles de Dios. Gloria a Cristo. Porque Él estuvo en ese lugar. Y Él no quiere irse solo para el infierno. Él quiere tener una buena gente allá. No adorándole a Él, quejándose igual que Él. Aleluya. Él no quiere ir solito a quejarse Él. Él quiere llevarse un montón de gente que lo acompañen en el coro. Porque Él era el que dirigía el grupo de adoración. Gloria a Dios. Te
que adoraba a Dios. Pero ¿qué pasó? Se volteó. Se volteó. Y le va a tocar adorar. Le va a tocar gritar. Y él tiene que llevarse un corito para allá abajo. A que lo ayuden a gritar y a quejarse. Allí no vaya el canto, allí no voy a cantar. Adiós, allí a gritar. Y a llorar conforme dice la palabra. Así que hermano, hay que hacerse de oídos sordos cuando el diablito viene con esas historias de que no se puede, no se puede, no se puede. Diablo, te reprendo en el nombre del Señor. Amén. Yo sí puedo porque yo tengo el más grande. Dios mora en mí. Dios mora en mí. Tú no vas a poder conmigo. El 7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como eres justo, ¿ves? Pero si somos injustos, no hacemos justicia, andamos en la mentira, no es la verdad. Naturalmente, me estoy engañando, creyendo que estoy en Cristo y sigo en el diablo, en las manos del diablo. ¿Por qué? Porque estoy haciendo injusticia. Pero cuando vengo a Cristo es para hacer justicia, para ser justo, como Él es justo, ¿ves? Primero, puro como Él es puro, justo como Él es justo. Fíjese, ¿cómo es esto? Dios es exigente, Dios exige, le exige a sus hijos. O sea, yo lo he dicho y lo voy a repetir, y lo dicen hechos. Dios no necesita nada de nosotros. Nosotros necesitamos de Dios. Hasta para esta batalla, esta lucha. Pero si a la primera le fallo, con cualquier tontería le fallo, pues ¿cómo yo pretendo llegar a ser santo, llegar a ser puro, llegar a ser justo? El hermano Catarino me enseñó algo que estaba leyendo en Santiago. Fe sin obra es fe muerta. Enséñame tu fe y yo te voy a enseñar mis obras. Las dos tienen que ir pegaditas de la mano. Porque no fue por obra, pues ya se justifican con la palabra. No fue por obra, para que nadie se gloríe. No fue por obra de nosotros, fue por obra de Dios que mandó a Jesucristo a darnos salvación. Amén. Perdón. Ahí nosotros no tuvimos que hacer absolutamente nada. Él lo hizo todo. Para que no nos gloriemos. Yo tuve parte en ese asunto. No. Su entrega fue por su gloria, no fue por la mía. Porque yo no hice nada. Pero después que vengo a Cristo, hay cositas que hay que hacer. Hay que hacer la obra. ¿Ves? Porque tuve hambre. Por eso dejaron el lado de ese buen samaritano. Hello. Dos religiosos le pasaron por el lado al que estaba caído. Y vino uno del mundo y lo recogió. Miren qué cosa. Y los del mundo sí se creen que es por obra solamente. Yo soy bueno, yo tengo que ir a la iglesia porque yo soy bueno, yo ayudo a todo el mundo. Eso lo escuché yo muchas veces. Hasta me lo creí yo también. Que yo era bueno. Cuando leí que Jesús dijo, no me llames bueno. Yo dije así, yo soy un diablo. Yo soy un diablo, sin jabo y sin cuernito. Me decía Guille Ávila. Un diablo sin jabo y sin cuernito. Porque si Jesús no dijo que lo llamaran bueno. ¿Por qué? Porque Jesús era hombre. Por eso usó esa expresión. Porque era hombrecito igual que nosotros. Por eso digo, uno solo bueno hay, Dios Padre que está en los cielos. Amén. ¿Sí? Pero cuando yo leí esa, si yo me creía bueno, porque a mí todo el mundo, gloria a Dios, ¿verdad? Por lo menos en Barranquita, en el banco allí, en el trabajo mío, fulano, eso es lo mejor que hay. Pero cuando yo leí que Jesús dijo, no me llames bueno, no. Pues yo no puedo llamarme bueno. Así que, mire,
Ahora es que viene lo buenito. Lo mejorcito viene ahora. Más claro, mire, más claro. Dios no puede hablar. El que practica el pecado es de qué? Del diablo. Más claro no nos puede hablar. Recuerde lo que le dijo a los fariseos. Cuando le dijeron, un padre tenemos que es Abraham. Un padre tenemos que es Dios. ¿Y qué Jesús le dijo? Si su padre fuera Abraham, las obras de Abraham harían. Y si su padre fuera Dios, ¿por qué procuran matarme a mí, que he venido de él? Su padre es el diablo. Sí, porque todo el que peca es ¿qué? ¿Hijo de qué? ¿Y qué querían hacer ellos con eso? Matarlo. ¿Y qué es matar? Pecado. ¿Ven? Y ellos creían que eran los más religiosos del mundo. Y Jesús les fue clarito ahí. Porque el que practica el pecado no es hijo de Dios. Hijo del diablo. Sigue diciendo, porque el diablo peca desde el principio. Pecó allá arriba desde el principio. ¿Eh? Lo mandaron para acá y cogió a dos. A dos. Y los hizo pecar. ¿Eh? Y por ende venimos arrastrando ese pecado. Y todos somos pecadores. No. La iglesia dice, no, pero es que todos somos pecadores, hermano. No, los hijos de Dios no. Los verdaderos hijos de Dios no practican el pecado. Los que practican el pecado son los del diablo. Usted es tentado, usted puede ser tentado, porque Dios va a dejar que el diablo lo tiente, porque tiene que ser probado a ver si usted aguanta o no aguanta. Pero el diablo me hace cucamona y yo se me río con él. No, hay que ser fuerte. Hay que ser fuerte ante las tentaciones del diablo. Hay que ser como Cristo. Tenemos el Espíritu Santo que nos corrige y nos dice, no, por ahí no, hijo mío. Por ahí no, hijo mío, por ahí no. No, recuérdate que los hijos míos no pecan. Porque por eso tenemos que conocer la palabra completa, hermano. Hermano que me escucha, si no lees la palabra completa, ponte a leerla, escudriñala como dijo Jesucristo, Jesús en su momento. Escudriña mi palabra para que sepa lo que hay. Porque hay muchas palabras que sinceramente no se va a predicar porque no conviene a los líderes de la congregación, porque se me pueden ir y me bajan las arcas de la iglesia. Eso todo es bíblico. Gloria a Cristo. Porque hay unos que están, mire, dice la palabra, por el vientre, por la comida, por llenar la barriguita. Tenemos que saber quiénes son. Y si usted no conoce la palabra, usted no va a poder identificarlos. Si usted no conoce la palabra, no va a poder verificar si el Espíritu es de Dios o no es de Dios. Aleluya. Desea la tarea de conocer la palabra. Y a través de la palabra conoce a Cristo. Las dos cosas. Gloria a Dios. Mire, el que practica el pecado es el diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Ahora, mire lo que nos dice. Ahí en ese versículo 8, la segunda parte. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿A dónde estaban esas obras del diablo? ¿A dónde estaban? En nosotros, ¿verdad? Aleluya. Pues tienen que desaparecer. La mentira, el odio, la maldad, el matar, el robar, la fornicación, el adulterio. Todo eso son obras del diablo. Tienen que desaparecer, no pueden seguir en mi vida. Herejía, triunería, lascivia, envidia, murmuración. Oh, la lista es larga, no me la sé completa. Pero busque Gálatas y la va a encontrar ahí, más
más completa que ahí, yo creo que no la hay. Porque en Corintios le dice una cosita, en otro lado dice otra. Pero más clarito que ahí no puede estar. Y Pablo le añade cosas semejantes a esta. O sea que hay cositas semejantes también que no lo mencionó. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo que habían en nosotros. Pues si todavía siguen las obras del diablo en nosotros, pues no somos hijos de Dios. Gloria a Cristo. Seguimos siendo hijos del diablo. Mientras hayan obras del diablo en nosotros, no podemos llamarnos hijos de Dios. Mire, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios que está en él, la simiente de Dios, que es Cristo, está en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, ¿cómo yo nazco de Dios? Si sigo en las obras de la carne, ¿puedo nacer de Dios? Si sigo viviendo mis propias concupiscencias, ¿puedo nacer de Dios? A uno le dijeron, tienes que nacer de nuevo, a Nicodemo. ¿Pero de qué? De agua y de espíritu. Y búsquese ahí que dice espíritu por letra mayúscula. De agua y de Espíritu Santo. Porque ese es el que nos va a llevar, hermano, a ser hijo de Dios, el Espíritu Santo. Si no me lo cree, porque Romanos 8:14, que dice que los guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Pero si yo no me dejo guiar por el Espíritu Santo, sigo haciendo las obras infructuosas de la carne y sigo siendo hijo del diablo. Más claro, Dios no puede hablar. Hay que nacer de agua y espíritu. El que hace la voluntad de Dios, nace de agua y de espíritu. Es nacido de Dios. Y el que es nacido de Dios, esa simiente que es Cristo, pues está en mí. Entonces yo puedo decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero mientras yo siga en las obras infructuosas de la carne, en el pecado, cometiendo pecado sobre pecado, cuando la palabra me dice en Romanos 6:1, no perseveren en el pecado, no se puede perseverar para que la gracia de Dios abunde, o sea, para que Dios te siga perdonando todos los días. Y en Hebreo dice que se hizo un sacrificio por una vez y para siempre. Ya no hay más sacrificio por el pecado. Ya Dios no va a hacer más sacrificio por el pecado de nosotros. Él nos perdonó todo, nos lavó, nos limpió, nos santificó, como dice en Corintios 6:19. Y nos dejó una instrucción, un manual. De ahora en adelante, esta es tu vida. Así que vas a vivir. ¿Ves? Y si debo llevarme por esta instrucción, este manual de instrucciones, que es su santa palabra, pues yo voy a nacer de Dios. Si no me dejo llevar por la palabra de Dios, por los mandamientos de Dios, naturalmente nunca voy a nacer de Dios. Voy a seguir siendo hijo del diablo, por más cristiano que me llame, por más que ore, por más que haga, por todo lo que haga. Si yo puedo hacer lo mejor, todo el amor del mundo, pero si sigo pecando, de nada me sirve. Como dice en Corintios 13. Si tengo todo el amor, y le doy a todos los pobres, que si esto, y lo otro, pero no tengo amor. Ese amor a Dios que se merece Dios, ese amor a Dios. Y por el amor a Dios es que usted deja el pecado. Pero si yo no amo a Dios, pues me importa un pito. Como dice en Puerto Rico, me importa un pito seguir pecando, porque no amo a Dios. No amo a aquel que dio el sacrificio de su Hijo por mí. No amo a aquel que dejó todo, no escatimó nada para venir a morir en la cruz por mis pecados. De esa forma nazco de Dios. Puedo nacer de Dios. Y si nazco de Dios, soy hijo de Dios. Si no, si sigo practicando el pecado, pues no soy hijo de Dios. Cristo me dice, no, apartado de mí, hijo del diablo. ¿Sí? Acuérdense lo que dice Mateo 7:21 al 23. Apartado de mí, hijo del diablo. No lo digo así, pero hacedores de maldad. ¿Quién es un hacedor de maldad? Los hijos del diablo.
todo lo que hace de maldad. Lo pudo haber dicho así. Pues sí. Pero buscamos excusas y nos justificamos nosotros mismos. Porque el diablo ha puesto en la iglesia, en la mente del cristiano, pensamientos que vienen arrastrando de antes de ser cristiano. ¿Ves? Porque el diablo les hace creer que siguen siendo pecadores. Te adoramos. Aún cuando Cristo vino a su vida para deshacer las obras del diablo. Pero no, pero hermano, fíjense que todos somos pecadores. Bueno, puede ser pecador. A mí me tientan y aguanto la tentación. Amén. Existo. Por eso Santiago dice, bienaventurado el varón que recibe la prueba. O sea que todo está aquí en la palabra, por eso es que hay que leerla. Para llenarnos de ella y ponerla por obra, ¿ves? Ponerla por obra, que la vivamos, porque de nada sirve conocerla si no la vivo. De nada me sirve. Ah, Señor, pero yo conocía tu palabra, pero no me conocías a mí. ¿De qué te vale? El diablo también la conocía. El diablo sabía lo que estaba haciendo. Cuando Lucifer sabía lo que estaba haciendo cuando me retó a mí, le dice Dios. Yo no lo dice la palabra, pero lo digo yo. Te lo pongo así, ¿verdad? Palabra sencilla. El diablo también la conocía y la conoce aún. Por eso se la acordó a Jesús también. Cuando le dijo, aquí está, si eres el Hijo de Dios, tírate. Que la palabra dice que vendrán ángeles y te recogerán. ¿Ves? Porque el diablo la conoce también, lo que dice la palabra. Porque el diablo les hace creer que la carne es más fuerte que el espíritu. Y por tal razón no pueden crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Ah, pero recuérdense que Jesús dijo que la carne es débil. Se justifican con la misma palabra de Jesús. Ah, pero Jesús dijo que la carne es débil. Pero dijo, primero, dijo también que el espíritu es fuerte. Y que no se nos dio espíritu de cobardía. Que se nos dio espíritu de ¿qué? De poder y dominio propio. O sea que tú puedes dominar la carnita esta maldita que te quiere llevar al infierno. Santo. Eso es todo. Aleluya. Esforzarse y ser valiente, como le dijeron a Josué, para pasar el Jordán al otro lado y para que guardara los mandamientos de la ley. Había que esforzarse para las dos cosas. De nosotros, de igual manera, para llegar al reino de los cielos tenemos que esforzarnos. ¿Ven? Pero no, lo queremos. Le estoy pidiendo al Señor. No, el Señor me conoce. Le estoy pidiendo al Señor. Eso es el tiempo del Señor. Si leyó una porción bíblica y le dice algo que ustedes saben, ya el Señor le habló, le dijo, mira, quítate eso de encima. Te lo estoy acordando para que te lo quites de encima. Ah, no, pero Él me lo quitará ya, porque todo es a su tiempo y bajo su voluntad. Oye, así cualquiera. Así cualquiera. Aleluya. Con ese pensamiento todos llegamos, hasta yo que estaba en el mundo, llegaba al cielo. Porque ellos llegan todos al cielo, ya usted sabe cómo es. No te preocupes, ya está descansando en paz. Solo viví yo porque yo iba a los novenarios y a los velorios. Y ya ese está en el cielo, no se preocupe que está descansando en paz, está con papito Dios. Ya no va a sufrir más. Pero no, no es la verdad. La realidad es que el que no te ve con Dios, Jesús lo dijo claro, va para el fuego eterno. Porque el diablo les hace creer que nadie puede ser santo. Y no lucha por buscar la santidad, y la cual nadie verá al Señor. Sí, porque eso es el diablo, hermano. ¿Quién puede tratar de sacarlo a usted del camino correcto? El diablo. Pero el diablo no se le presenta a usted, manda a otro. Hello. Nada, Dios no se va a fijar en eso, hermano.
Pero si no se va a fijar por qué lo dejó escrito, por qué se lo dio a Pablo para que lo hablara, por qué se lo dio a Pedro para que lo dijera, para qué se lo dio a Timoteo para que lo expresara, Gloria a Dios. a Juan, a Judas, a Tito. ¿Por qué lo dejó escrito si no va a hacer falta para la salvación? Pero eso es lo que dijo Cristo, el que viole uno de estos mandamientos pequeños. Hello. Pasa que la iglesia no conoce toda la verdad, la iglesia está en la mentira verdad. Para conocer la verdad hay que meterse a la verdad. Gloria a Dios. No escuchar voces. En la verdad, aquí te va a decir cómo tú vas a caminar, cómo tú vas a actuar, cómo tú esto y lo otro. No, pero la palabra dice que obedezca a vuestros pastores. El pastor te manda a tirar por un rico y te tira porque dice la palabra. El pastor te quiere llevar a la condenación y tú sigues detrás del pastor porque la palabra dice que hay que obedecer a los pastores. Si puede agradar a nadie que no sea Dios primero. Agradamos a nuestros hermanos espirituales, agradamos a nuestros hermanos carnales, al prójimo siempre y cuando no ofendamos a Dios. Hay que estar claro. O me amas a mí o no me amas a mí. No puedes tener dos amos. No puedes dar dos aguas. No puedes dar dos frutos. O da bueno o malo. Aleluya. O da agua dulce o agua amarga, pero las dos aguas no las puedes dar. O sea, Dios es claro. Porque el diablo le hace creer que son débiles. Se le olvida, se nos olvida que se nos dio el Espíritu Santo para hacernos fuertes y ayudarnos en nuestras debilidades. Se nos olvida, o es que no conocemos que la palabra lo dice. Si no conozco que la palabra lo dice, pero los dirigentes deben decirlo, enseñárselo a la iglesia, y yo tengo que darme la tarea de escudriñar la Escritura, como dijo Jesús, para yo conocerlo. Si no me lo dicen, yo lo voy a descubrir por mi propia cuenta. ¿Ven? Lo que no me dicen. Porque lo cierto es, y esto lo digo yo, no el Señor, que hablar todo esto que está aquí coge mucho tiempo. Muchos años. Pero yo creo que 2 años y pico son suficientes. Y hay muchas otras cosas que el diablo hace creer al cristiano. Gloria a Dios. Ahí mismo en el capítulo 5 de Juan, versículo 18, dice lo siguiente: sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Mire qué bueno es Dios. Usted nace de Dios, Dios lo guarda y el diablo no lo toca. El diablo ni lo toca, ni cerca le pasa. Y en primera de Juan, ya estoy terminando, y en primera de Juan 3:24 dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Ve? Gloria a Dios. Usted entiende que el que está dentro de usted no es otro que Dios mismo, a través de su tercera persona. Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno son. Fíjese, ahí mismo el lo dice también. Así que, hermano, mire, aquí hay que dar la buena batalla de la fe. Aquí hay que ser fuerte. Aquí hay que ser valiente. Aquí hay que esforzarse. Gloria a Dios. Aquí hay que batallar. Pero a la larga tenemos que saber
que nuestro trabajo en el Señor no ha sido en vano. Y al final tendremos que la recompensa. O sea, vamos para adelante. No dejemos que el enemigo, usando a otros, quieran apartarnos de Dios. 1 Corintios 15:58, mire, así que hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Vamos a recibir la paga. Al final de todo nos van a dar la paga, que es la vida eterna. Así que hermanos, aquellos que nos puedan estar viendo, espero que esta palabra les sirva de algo, que reflexionen en ella, reflexionen en esta palabra. Los hijos de Dios no es los hijos de cualquiera. Los hijos de Dios tenemos que ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Amantísimo Padre, amantísimo Dios, te doy paz, Señor, que haya podido cumplir con tu mandato de traerla, tal y como tú me la diste, Padre Santo. Esperando que no haya salido nada por mi boca que no haya sido tuyo, Padre Santo. Ayúdanos a seguir adelante, ayuda a la iglesia, Padre, a hacerte fiel, a buscar esa santidad, sin la cual nadie te verá. Mira los que puedan estar viendo este mensaje, que vieron este mensaje, Señor, ayúdalos. Hazlo fuerte al débil. Que entiendan y comprendan, mi Dios, que tú quieres una iglesia santa, pura y sin mancha, irreprensible ante tus ojos. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te lo pido. Amén y amén. Gloria a Dios.